cómo las cárceles de América Latina se volvieron centros de comando de algunas de las principales bandas narco de la región. En Ecuador, por ejemplo, las prisiones son epicentro de una crisis de seguridad pública inédita. En Brasil o Venezuela, grupos criminales nacidos tras las rejas se expanden por la región. Y en Centroamérica, los gobiernos toman medidas extremas ante el poder ejercido por pandillas desde las cárceles. A lo largo de América Latina, distintas penitenciarías creadas por los estados para mejorar la seguridad de quienes están fuera de ellas han tenido un efecto inverso al buscado. Se volvieron centros de comando de importantes organizaciones criminales. Por lo general, estas bandas surgidas y dirigidas desde prisiones tienen el narcotráfico como principal fuente de ingresos. Pero los especialistas creen que algunas han incursionado en otras modalidades de delitos, desde extorsiones hasta la minería ilegal. Para abordar este tema, hemos ideado el foro de hoy con el hashtag cárcel y delincuencia y hemos invitado a Carla Álvarez, docente ecuatoriana y es investigadora en temas de seguridad. Ella está en Quito. Carla, muchas gracias por sumarte a nuestro programa en la mañana de hoy. Tienes el mute puesto en tu Ya, computadora. Ajá. Bienvenida, Carla. muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto aquí acompañarles en este foro y bueno, un saludo a la audiencia también. Y en Caracas está Humberto Prado, quien es el director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Humberto, muy buenos días. Gracias por sumarte a nuestro programa. Muchas gracias, César Miguel, a ti, a toda tu audiencia y bueno, a la invitada que me acompaña también, mucho gusto, estamos a la orden. Un Muy bien. abrazo. A ver, ¿cómo las cárceles de América Latina se volvieron centros de comando de algunas de las principales bandas narco de la región? ¿Qué pasa en las cárceles? Por ejemplo, el fenómeno del Ecuador, que es reciente, ha resultado explosivo. ¿Qué ha pasado con las cárceles ecuatorianas? Le pregunto a Carla Álvarez. Bueno, lo que pasa en mi país tiene varias causas, ¿no? Em, por una parte, tenemos un sistema penal que no busca la resolución del conflicto, sino que busca el encarcelamiento como una manera de impartir justicia. El encarcelamiento como el único castigo que pueden recibir las personas. En este sentido, hay muchísimas penas con muchos años de castigo en prisión y también hay unas multas que impone el Estado como parte de la sanción, supuestamente para reparar o resarcir en algo los gastos en los que incurren el Estado a partir de los delitos y crímenes que se cometen. Entonces, hay una maquinaria legal que introduce a muchísima gente dentro de las prisiones. Esto por una parte. Y esta maquinaria legal viene desde hace algunos años. En Ecuador la ley penal se llama Código Orgánico Integral Penal, COIP. Este COIP es una ley muy sancionadora y ha recibido muchas críticas. Este COIP se aprobó en el año 2014. Esto, una parte. La otra parte es que en medio de este sistema de producción de personas privadas de la libertad, pues se gestó un sistema carcelario que originalmente era un sistema que replicaba el modelo norteamericano de megaprisiones, ¿no? Entonces, recintos carcelarios aislados de zonas urbanas enormes con capacidades muy grandes para toda esta gente que debía entrar al sistema penal. Y bien, un poco así funcionaba y estos centros carcelarios estaban adecuadamente equipados con escáneres, con inhibidores de señal, con guías penitenciarios, en fin, era un modelo absolutamente costoso para un país tan pequeño. Pero en el 2017 nosotros tenemos un giro en la política y cambiamos de este modelo que era un poco punitivo, pero también de un Estado controlador, a un Estado mucho más neoliberal. Y este Estado neoliberal hablaba, o el gobierno neoliberal más bien,
hablaba de que el Estado debía reducir sus gastos y que había un Estado demasiado obeso con muchísimos egresamientos y que un país pobre no se lo puede permitir y empezaron los recortes presupuestarios y con ello la debilidad institucional. Entonces se eliminó el Ministerio de Justicia. Imagínese usted lo dramático de esto. Se eliminó el Ministerio de Justicia que manejaba las cárceles y viene un deterioro sistemático del sistema carcelario y dejamos de tener escáneres, dejamos de tener toda la tecnología que impide el relacionamiento vicioso de la cárcel con el mundo exterior. Y empieza un proceso de autogobierno de las prisiones, Mm, pero todo esto en el marco de un sistema penal que seguía metiendo gente a la cárcel. Entonces tenemos un sistema muy dinámico para meter a gente a la cárcel, sin embargo, poquísimas capacidades para dotarles de garantías y derechos a esta gente y para evitar que sean un foco de infección, un foco de criminalidad. Y claro, el sistema carcelario se ha ido de las manos en Ecuador y es por esto que dentro de poco tiempo, que es este tiempo en el que se redujo el presupuesto, en el que se dejó de invertir, pues tenemos una explosión enorme de violencia que primero estuvo contenida en las cárceles y que ahora está expandida en todas las zonas urbanas del país. una explicación muy, muy completa e ilustrativa que nos ha dado Carla Álvarez desde Quito. En el caso venezolano es más viejo el problema, pero la pregunta es la misma. ¿Cómo las cárceles venezolanas se convirtieron en centro de delito? Desde las cárceles surgen las grandes bandas. El Tren de Aragua, que tiene azotada ya varios países de Sudamérica, se originó en una cárcel precisamente en el estado de Aragua. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Por qué? Le pregunto a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Humberto, Bueno, César Miguel, Humberto, tienes algo tapando la cámara, ¿eh? Ajá, gracias. disculpa. Este, bueno, el fenómeno más o menos viene siendo como lo explicó Carla en cuanto a lo que es el deterioro del sistema de justicia. Lamentablemente, la falta de política criminal debidamente en toda Latinoamérica y yo creo que en el mundo, el problema incluso de lo que tiene que ver con las cárceles en nuestro país, que viene siendo el último eslabón, que es la atención carcelaria, el sistema terciario que tiene que ver en política criminal, yo creo que ha sido abandonado por los estados. Lamentablemente, cuando tú hablas de presos, la gente simplemente le da como cierto escalofrío y pareciera que eso no es un asunto de un problema para la comunidad y lo que son los alcaldes, los gobiernos regionales, el gobierno central, simplemente eso no le interesa más las escuelas, le interesa más los aeropuertos, le interesa más el turismo, pero las cárceles, donde va a parar, como se dice, la gente más pobre, deja de interesarle y además de esto viene lo que es ese surgimiento de las bandas en Latinoamérica organizadas debidamente, no solamente en Venezuela, sino en Brasil, que existe el primer comando de la capital, o en todo Centroamérica, que hay muchas maras, lo que tiene que ver con la Salvatrucha, la Mara 18, la Mara del Barrio, y que llega al extremo precisamente de impulsar políticas que lo que hacen es violentar los derechos humanos en cuanto al debido proceso para las detenciones excesivamente de las personas y lamentablemente tenemos lo que estamos viendo en los actuales momentos, donde tenemos este tipo de bandas que se han por lo menos impulsado desde Venezuela y esto, César Miguel, hay que decirlo sin que te pase ningún frito por el estómago, que es en complicidad con los estados. ¿Por qué? Porque una persona que va a prisión llega a manos del Estado y el Estado es quien asume precisamente la custodia y la atención para darle servicio para que la cárcel sirva de lo que es el fin de la pena, que es la reinserción de la persona que está privada de libertad. O sea, que las personas salgan con herramientas para que se desarrolle en sociedad y que la pena se convierta en algo útil para la persona, pero han fracasado y abandonan la cárcel y la cárcel es tomada por los propios internos y esa población que precisamente
va a detención por X determinados delitos, la cárcel sirve para una universidad en lo que tiene que ver en formación para la criminalidad. O sea, es el propio Estado quien va creando precisamente esa personalidad de las personas que más bien tienen la responsabilidad para que respete el debido proceso, para que respete los derechos humanos y que cuando uno habla de esto, a mucha gente de las comunidades, cuando tú hablas por lo menos de que las personas cuando están en prisión tienen derecho a tener un cubierto para que coman como un ser humano o que tengan una cama para que duerman como un ser humano o para que tengan áreas para la recreación, para el deporte, para el estudio, para el trabajo, te dicen que esto es un privilegio y esto precisamente cuando uno lo discute tiene que explicar precisamente que uno no defiende el delito, sino que uno defiende derechos humanos de personas privadas de libertad y que se cumplan precisamente lo que es el fin de la pena como tal. Y en Venezuela, como tú bien lo dijiste en la introducción, lo que es el Tren de Aragua se ha expandido a otros países como Colombia, Chile, eh, incluso eh, otros países como Brasil, este, y tenemos lo que son unas bandas que precisamente someten al propio Estado y que no solamente empiezan con las extorsiones dentro de las cárceles, cobrándole lo que dicen aquí en Venezuela, lo que son las causas, que viene siendo como ese impuesto, esa coima a las personas para que puedan vivir dentro de la cárcel, porque si no, simplemente pierden la vida o le dan un tiro en el tobillo, le dan un tiro en la rodilla, le dan un tiro en las muñecas y eso Sí, sirve para la extorsión que hacen con los propios familiares, pero además de esto hacen las extorsiones dentro de las cárceles hacia afuera, simplemente con llamadas telefónicas diciéndolo a comerciantes, a profesores, a X ciudadanos de la comunidad, diciéndole unos datos muy precisos sobre que tienen a sus hijos sí, localizados, que saben cuándo entran, dónde viven y que tienen que simplemente pagar X determinada causa y ellos se ven obligados, independientemente que ponen la denuncia a los diferentes servicios de seguridad del Estado, y cuando estos servicios de seguridad, como en Venezuela, por lo menos que está el CICPC, hace el recorrido de la llamada y la llamada aterriza en una cárcel, hasta ahí llega la investigación y la gente se mm, queda extorsionada. Esto sin involucrar lo que es el narcotráfico, el ya, tráfico de armas, lo que tiene que ver con las extorsiones, como dije anteriormente, o la corrupción que hay entre las propias autoridades con la población reclusa e incluso los sí, propios militares. Y esto sí, simplemente, César Miguel, yo simplemente lo determinaría de que el uso excesivo de la prisión preventiva y que esa sobrepoblación y sí. Humberto, hacinamiento Humberto, por hace favor. imposible lo que es Sí. esa atención a la persona privada de libertad. Humberto, por favor, es que te encadenaste y tenemos una compañera que también quiero que opine. Humberto No, Prado disculpa. es el director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Nos está hablando desde Caracas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, me gustaría que fuésemos a lo medular. Lo siguiente. Una cárcel se supone que es el edificio donde la sociedad recluye a los delincuentes que son peligrosos para esa sociedad, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esos reclusos en esa cárcel tengan más poder que las autoridades que están afuera? Y que aún en la cárcel siguen siendo un peligro aún mayor para la sociedad que se supone se debe proteger. ¿Cómo se da ese fenómeno? Vamos a abordar eso al regreso. Son las 9:59. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Gracias, Flor Alicia. Son las 16 minutos. Regresamos a nuestro foro en la mañana de hoy. Hashtag cárcel y delincuencia con Carla Álvarez, investigadora en temas de seguridad, docente en la ciudad de Quito, y Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones en Caracas. La pregunta que había quedado es, ¿cómo una cárcel, ese edificio donde
la sociedad recluye a los elementos, los ciudadanos peligrosos para la sociedad, se convierte en algunas partes de América Latina en el centro del delito, de donde se origina el delito, y el peligro para esa sociedad es aún mayor con esos individuos allí adentro. ¿Por qué? Le quiero preguntar a Carla Álvarez, quien nos dio una explicación muy completa del deterioro penitenciario en Ecuador, lo que está ocurriendo en este momento. Porque, Carla, explicaste muy bien el devenir a lo que llegaron, pero en este momento, ¿qué es lo que ocurre? Porque las noticias que nos llegan pues han puesto en trance al mismo gobierno del presidente Lasso. Carla, por favor. Vale, sí, César Miguel, bien, es una pregunta interesante, pero también es como la continuación de lo que venía contando. Nosotros entramos al 2019 con una reducción presupuestaria en las cárceles, que fue una reducción como de 40 millones de dólares. Y después de esto entramos en una pandemia y el presupuesto desde el 2019 hasta el 2023 actualmente no ha hecho más que reducir. Esto ha permitido que no existan los suficientes guardias penitenciarios para controlar a los privados de libertad, que no haya la suficiente inteligencia policial para detectar los problemas dentro de la cárcel, que no haya, bueno, el equipamiento tecnológico. Y entonces se ha tratado a la cárcel, y perdón la dureza de mis palabras, pero se ha tratado a la cárcel como el basurero de la sociedad. Entonces, la gente se deposita en la cárcel, pero en la cárcel no importa si, como es el basurero de la sociedad, no importa si tienen derechos esas personas, si están injustamente apresadas, si es prisión preventiva o si es una exageración su aprisionamiento, no. Se las coloca ahí y y son olvidadas como en la Constitución del Ecuador, las personas privadas de la libertad son personas que están sujetas a protección especial del Estado, según la Constitución, pero no han sido tratadas así. Entonces, claro, en estas condiciones de deterioro institucional, que desde mi punto de vista hay una responsabilidad directa del gobierno, pues los reos han tomado la modalidad de autogobierno. Es decir, en unas circunstancias, como decía Humberto hace un momento, donde no se les puede garantizar cubiertos, no se les puede garantizar medicina, un lugar donde dormir o los más mínimos derechos para mantenerse aseado y sano, pues las familias tienen que empezar a proveer estos implementos y a garantizar los mínimos de condiciones para sus familiares. Bien, esta condición de necesidad ha generado un sistema de extorsión dentro de las cárceles que es muy común en América Latina, es muy común en el Ecuador. Entonces, las bandas lucran de extorsionar a la gente que está dentro para la satisfacción de sus necesidades. Entonces, en Ecuador hay un cálculo de que este sistema de extorsión de los otros presos genera millones de dólares anualmente. Es un negocio súper lucrativo, lo he leído también en Venezuela. Hay un caso que es súper interesante en Venezuela de un señor que se llama Franklin Masacre, que vivía de la extorsión de los presos. Pero además, como no hay un sistema de control de las cárceles, el vínculo entre la cárcel y la sociedad no se ha roto. Entonces, imagínate tú que en Ecuador, cuando tú vas a un banco, para evitar los robos, pues los bancos tienen inhibidores de señal y tú no puedes hacer llamadas telefónicas dentro del banco. Pero en la cárcel sí. Y esto es muy grave porque no hay un vínculo cortado entre quien está preso y quien está fuera. Y esto genera esta relación. Bueno, esto vinculado a otros intereses también relacionados con el microtráfico, con el narcotráfico, con otras formas de extorsión y otras formas de delito. En definitiva, el abandono de la cárcel es tan brutal, el tratamiento ha sido peyorativo del gobierno hacia las cárceles. No se ha mirado la importancia que tienen las cárceles para la seguridad y para la paz de las sociedades. Y ahora en Ecuador estamos pagando las consecuencias. Casi es así, es una ecuación casi lineal. Has explicado de una manera muy clara el problema, y quizá ese es el patrón que se repite en toda América Latina.
Hablaba Carla Álvarez desde Quito. En el caso venezolano, Humberto, quisiera preguntar. Lo primero, porque seguro impactó a muchos. En efecto, no hay cubiertos para comer en la cárcel. En efecto, no hay una cama para dormir en las cárceles venezolanas. No, 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 absolutamente. El preso se arropa con el frío del barrote, Mm, come con las manos. come con las manos, Y la hace comida, sus necesidades en bolsas plásticas. y la comida se la lleva la familia, no, no se la da el Estado. Exactamente, Venezuela tiene tres sistemas, ¿no? Y por lo menos, yo creo que una de las grandes fallas, como decía un amigo mío que fue mi maestro, Elio Gómez Grillo, él decía que las cárceles son su personal y otras cosas más. Mm, Y eso precisamente viene porque cuando tú ingresas a una persona en prisión, usted tiene que clasificarlo por el tipo de delito, grado de peligrosidad, por la edad y por el sexo. Y así precisamente hacer esa distribución dentro de la cárcel para que no haya esa contaminación al ser humano como tal. Y lamentablemente ese deterioro de poner una persona por un delito leve con un delito grave, el ujú, reincidente con el primario, el condenado con el imputado, eso trae un claro, deterioro en nuestro país y en sí, Latinoamérica, lamentablemente, que trae como consecuencia este resultado, como lo ha dicho muy bien Carla. sí. Y en la pregunta que tú me haces, lamentablemente en Venezuela se paga el ser pobre, ¿sabes? Mm. El ser pobre, porque tú no ves a los ricos en las cárceles nuestras comiendo con las manos y durmiendo en el piso. Eh, Y como tú dices, lo más triste es que incluso el propio Estado aprueba lo que son los recursos para una alimentación debidamente balanceada para el desayuno, el almuerzo y cena, y entonces tú ves que es el familiar que tiene que sí. ir con dos Ahora, bolsas, esa pobre sí. señora, reventándose a llevar el sustento, incluso la propia agua potable. Fíjate, Humberto, a beneficio del público que nos escucha en América Latina y aquí en Florida, en Estados Unidos, que no, a lo mejor no conoce puntualmente el caso venezolano. Cuando Carla Álvarez nos da la explicación del deterioro carcelario en Ecuador, empieza por decirnos la reducción presupuestaria que empezó a verse desde el cambio de gobierno, sobre todo en el gobierno de Lazo, que es al que le ha estallado esta crisis. Pero en Venezuela hay hasta un ministerio eh, penitenciario, un ministerio para las cárceles. ¿Qué es ese ministerio, Humberto? Te hago la pregunta y veo que te sonríes. ¿Por qué? Claro, me sonrío porque tú sabes que en Venezuela, antes de que llegara este régimen en nuestro país, existía lo que es una dirección de prisiones y se Mm, encargaba de dos servicios, la parte institucional y la parte no institucional. La parte no institucional para las personas que estaban en medidas de prelibertad, medidas alternativas de cumplimiento de pena, y las otras y el otro servicio era dándole a los que estaban dentro de la prisión. Eso era la dirección de prisiones. Y después la convirtieron, cuando entra esta gente, entonces convierte en una dirección general de servicios penitenciarios. Después de la dirección general de servicios penitenciarios, en el 2011, Chávez crea un decreto donde crea el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Hoy en día eso se ha convertido en toda una burocracia donde anteriormente, como te dije, dos servicios, habían dos divisiones en una dirección. Ahora hay un ministerio con 13 direcciones generales, con 3 viceministerios y el preso no tiene comida. mm. En fin, en fin. Eh, Carla, el número de las noticias que han llegado de Ecuador son escalofriantes, sobre todo por el número de muertos en cada incidente que ha habido. Eh, ¿Por qué tan alto? ¿Cuál es la situación carcelaria allí? Por favor, Carla. Mira, esto es el resultado de un abandono institucional y estatal brutal. En esto yo insisto, a diferencia del caso venezolano, en el Ecuador, el desmontaje de la institución, de las instituciones vinculadas con los derechos humanos y también con
población carcelaria nos han llevado a esta situación. Y te explico lo siguiente. Mira, en América Latina han habido desde los años 90 que he estado revisando y que tengo información, múltiples masacres carcelarias. Pero ninguna ha sido tan recurrente y ha tenido tantas muertes como las masacres ecuatorianas. Es decir, nosotros, los ecuatorianos y ecuatorianas, vivíamos en un país que considerábamos una isla de paz. ¿Sí? Estamos en un vecindario conflictivo, me refiero a la región andina, Colombia produciendo tanta cocaína, el Perú también y Bolivia igual, y estos países enfrentando guerrillas, terrorismo, bien, y altos en niveles de violencia. Pero el Ecuador no, y siempre tuvimos, aunque es un poco idealizado, tuvimos el imaginario de que el Ecuador es una isla de paz. Bien, sin embargo, en los últimos años hemos rozado el infierno, definitivamente. Y las cárceles es solamente una muestra de todas las otras cosas que ocurren. Entonces, en las cárceles, si nos concentramos en esto, la mortalidad ha sido tan grande. ¿Por qué? Primero, porque tenemos una complicidad del Estado, ¿no? Un Estado corrupto que ha permitido que los guías penitenciarios, que es una fuerza para controlar las cárceles, que los policías y que los militares permitan ingresar armamento pesado en las cárceles. Es decir, que tú haces una requisa en la cárcel y te encuentras con armamento policial. Te encuentras también con armamento que es de guerra, típico para la guerra, con municiones que son 7.62, que son municiones de combate de guerra, pero nada, están dentro de las cárceles en el Ecuador. ¿Por qué? También por la falta de estos dispositivos de los que te había hablado, de los escáneres que detectan el ingreso de metales. Pero mucho de esto ha sido ingresado, mucho de este material, gracias a la complicidad de las mismas fuerzas del orden. Entonces, con estos instrumentos de la violencia, la letalidad es mucho mayor. Claro. Y con la complicidad de las fuerzas del Estado, tú permites el ingreso de estos instrumentos tan letales. Y a esto súmale... Un fenómeno parecido es el de Venezuela. Las armas entran porque hay aquiescencia, ¿no? Me decía, ibas a sumarle algo. Ya estamos sobre la hora, Carla. ¿Ibas a agregar algo? Bueno, yo lo único que quería aumentar es señalar la desidia estatal, es decir, que con toda esta complicidad del Estado, con todos estos instrumentos tan agresivos para cometer la violencia dentro de las cárceles, el Estado a veces no ha podido dar razón de cuántas personas han muerto, ni siquiera los nombres de estas personas. Bien. Entonces, hay un abandono que es absolutamente doloroso. Sí. Humberto, estamos ya en la hora. Te dejo la palabra para concluir, por favor. Bueno, yo le diría a Carla que que siga luchando por ese trabajo tan importante de lo que es no solamente visibilizar la situación que hay por lo menos en el Ecuador, pero yo te diría también, Carla y César Miguel, a la audiencia, que en Venezuela lo único que falta es que por lo menos localicen dentro de una cárcel es un submarino, porque en las cárceles de nuestro país, por lo menos decomisan lanzagranadas, rifles, AK-47, metralladoras, fales. Increíble. Y eso, precisamente, eso no lo introduce una mujer o una familia a la cárcel. Eso lo introduce precisamente a quien no revisan en la cárcel, que en este caso viene siendo como en Venezuela está la custodia, por lo menos compartida. En la seguridad externa está la Guardia Nacional y en la seguridad interna está el Ministerio Penitenciario. Y estos funcionarios son a los que no revisan. Ingresan en las ambulancias, ingresan en los vehículos que introducen las comidas, se llevan las comidas de los presos. Entonces, Humberto, perdóname que te corte, pero me parece que deberíamos hacer un anecdotario porque no he contado todo lo que hemos visto aquí. Sí, pero ya se nos acabó el tiempo. Y la pregunta que queda realmente en el aire, tanto para Carla como para Humberto, es ¿por qué el Estado, como institución o individualmente, se asocia con los presos? Es decir, ¿dónde está el lucro
Ya Carla había dicho que es millonario el lucro intercarcelario. Pero será para otra oportunidad. Muchísimas gracias a Carla Álvarez en Ecuador y a nuestro muy buen amigo Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones en Caracas. Gracias, Humberto. Gracias, César Miguel. Gracias, Floralicia, y un abrazo, Carla. Un abrazo para todos y todas. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Son las 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio.